El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia este martes una gira por los países del Golfo para reafirmar el compromiso de Washington con la seguridad de sus aliados tras el reciente alto el fuego con Irán. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Desde Abu Dhabi, Marco Rubio asegura que Estados Unidos garantizará la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz y advirtió que ningún país podrá imponer peajes o tasas en esta estratégica ruta marítima, algo que Irán sostiene que tiene derecho a hacer. La guerra vuelve a poner el foco sobre Crimea. Ucrania sigue golpeando infraestructura rusa y Vladimir Putin acusa a Occidente de apoyar intentos de desestabilizar su país. El gobierno ruso decretó racionamiento de combustible en algunas regiones. 10 años desde que el Reino Unido sorprendió a Europa al votar a favor de abandonar la Unión Europea. Hoy, el país sigue profundamente dividido sobre el significado y las consecuencias de aquella decisión. Según sondeos, el descontento es generalizado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este martes en Abu Dhabi una gira por los países del Golfo para presentar a sus aliados el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán. Es decir, el preacuerdo con el que ambas partes pretenden poner fin a la guerra. La visita se produce después de que el conflicto afectara gravemente a las economías de la región y a la seguridad de importantes rutas energéticas. Rubio defiende en su viaje la libre navegación por el estrecho de Hormuz y rechaza cualquier intento de imponer peajes al tránsito marítimo internacional. Su recorrido continuará por Kuwait y Bahrein, donde participará en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo. Analistas señalan que los países árabes temen que Irán salga fortalecido tras el conflicto. Y hablamos de todo esto en Doha con Luciano Zácara, experto en Oriente Medio y el Golfo. ¿Qué tal, Luciano? Bueno, Trump asegura que Irán ha aceptado inspecciones internacionales de su programa nuclear, pero Teherán lo niega. ¿Estamos ante un simple desacuerdo sobre los términos del pacto o es una señal de que la desconfianza entre ambas partes sigue intacta? La desconfianza sigue ahí, este acuerdo, y probablemente cuando se termine este proceso de negociación no va a significar que la desconfianza desaparezca. De hecho, la desconfianza siempre ha existido, incluso cuando se ha firmado el acuerdo nuclear de 2015. Lo que pasa es que también en este caso sigue habiendo disputas sobre qué temas se van a incluir en estos primeros días de las negociaciones y cuáles no. Trump ha dicho posteriormente que, después de lo que dijo Vance, que bueno, no era necesario hacerlo ahora, que no había apuro, por lo tanto también deja entrever que todavía se está negociando, que hay aceptación por parte de Irán de las inspecciones, pero que no se ha dicho cuándo ni en qué momento, que esa llamada de Vance a las 2 de la mañana no era propia para que se empezaran las negociaciones, las inspecciones inmediatamente. Bueno, algunos analistas, Luciano, aseguran que las naciones árabes del Golfo temen que Irán salga reforzado de esta guerra. ¿Qué puede ofrecerles Marco Rubio para convencerlos de lo contrario? Bueno, principalmente Estados Unidos tiene que ofrecerle garantías políticas de que este acuerdo va a tener en cuenta las necesidades securitarias de los países del Golfo, que no se vuelva a repetir, que en caso de una escalada, en caso de un desacuerdo, en caso de una confrontación entre Irán e Israel e Irán e Estados Unidos, los países del Golfo sean los que terminan pagando el mayor precio por recibir las represalias por parte de Irán. Por lo tanto, no solo tiene que haber garantías militares, sino también garantías políticas de que va a haber mecanismos de resolución de conflictos, mecanismos de deconflicto y mecanismos para resolver si se vuelve a producir una escalada de este tipo sin tener que recurrir a toda la parafernalia de iniciativas diplomáticas que se han iniciado desde el 28 de febrero hasta ahora. Bueno, en este viaje de Rubio también se habló del estrecho de Hormuz. Estados Unidos insiste en que no habrá peajes, mientras Irán busca tener voz en la futura gestión de esa ruta estratégica. ¿Será Hormuz el primer gran foco de tensión? Sí, creo que lo es, lo va a seguir siendo porque Irán obtuvo algo que no tenía antes del 28 de febrero, que era poder utilizar esta carta, que es muy importante para la economía mundial, no solo para la región. Y de hecho, Araghchi y Ghalibaf están en Omán, o estuvieron en Omán el día de hoy, otra vez discutiendo sobre qué mecanismos administrativos
se van a implementar una vez que se terminen estos 60 días de los acuerdos. Lo que está claro para Irán es que después de estos 60 días de negociación, el Estatuto del Estrecho no va a ser igual que antes del 28 de febrero. Y eso va a ser un punto de discusión a lo largo de estos 60 días de negociaciones. Gracias, Luciano Sacara, desde Doha. Y mientras tanto, el Senado de Estados Unidos aprobó este martes por primera vez una resolución simbólica a favor de poner fin a las operaciones militares contra Irán. La medida supone un revés para el presidente Donald Trump y representa un giro respecto a 10 intentos anteriores que no habían tenido éxito. Aunque la resolución no tiene valor de ley, refleja la creciente preocupación entre varios legisladores republicanos por la gestión del conflicto en el Golfo. Al mismo tiempo, el Pentágono pidió a los congresistas aprobar una suma de $80.000 millones adicionales para financiar la guerra, una suma muy superior al gasto militar solicitado por el presidente. Y Ucrania intensifica sus ataques contra objetivos estratégicos dentro del territorio ruso. Según el Estado Mayor ucraniano, misiles de crucero alcanzaron una fábrica de componentes para misiles en la ciudad de Voronezh. Kiev asegura que la operación buscaba debilitar la capacidad de Rusia para fabricar nuevo armamento. Las autoridades rusas informaron de 5 muertos y decenas de heridos. Mientras tanto, Rusia lanzó un nuevo bombardeo sobre Ucrania, un misil balístico que impactó en Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. Según las autoridades ucranianas, al menos 3 personas murieron y más de 20 resultaron heridas. En Moscú, durante un acto oficial, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a acusar a Occidente de respaldar los ataques ucranianos. El objetivo de estos ataques con drones contra infraestructuras civiles es desestabilizar a la sociedad, por supuesto. Todo esto ocurre con el respaldo de Occidente, que suministra grandes cantidades de drones para generar incertidumbre sobre la actuación de las Fuerzas Armadas rusas. Mientras tanto, se ignora lo que ocurre en el frente, pero nuestras tropas siguen combatiendo cada día y alcanzaremos nuestros objetivos. Y hablamos del tema con Ricardo Marquina en Tallinn. Ricardo, Ucrania suma algunos éxitos puntuales simbólicos, como los ataques a las refinerías, el puente de Kerch en Crimea, una fábrica de componentes para la industria armamentística. ¿Pueden estas acciones acercar a Moscú a una negociación o, por el contrario, cabe esperar una respuesta aún más dura del Kremlin? Buenas tardes desde el Báltico. Bueno, Ucrania está forzando estos ataques con la intención de causar problemas dentro de Rusia, y esto difícilmente va a cambiar la dinámica de la guerra, porque Putin y todos sus portavoces, por activa y por pasiva, han dicho muchas veces que no van a sentarse a negociar la paz hasta que no consigan sus objetivos militares. Nunca ha estado claro cuáles son esos objetivos militares, pero Moscú dice que no negociará hasta que los haya conseguido. En todo caso, estos ataques podrían forzar, como bien apuntabas en la pregunta, a una respuesta más dura por parte de Moscú. ¿Pero qué significa una respuesta más dura? Significa nuevos y más fuertes ataques contra Kiev, significa una nueva movilización para llevar cientos de miles de nuevos soldados al frente, o quizás, como apuntan algunos activistas y blogueros rusos que están a favor de la guerra, quizás el uso de armas nucleares tácticas para forzar la rendición, la capitulación de Ucrania. Seguramente esto lo sabremos en las próximas jornadas. Bueno, Ucrania parece estar atacando no solo con drones, Ricardo. ¿Está empleando también misiles de crucero de producción propia? ¿Puede esto dar un vuelco quizás a la guerra? Podría, si Ucrania llevase a cabo una gran escalada en la producción de estos misiles. Estos misiles, evidentemente, tienen una capacidad de destrucción y una precisión mucho mayor que los drones, que hasta ahora es en lo que confía Ucrania para atacar Rusia. Pero esos drones se necesita fabricar muchos para que alguno se cuele en las defensas antiaéreas rusas. En cambio, los misiles de cruceros, los misiles Flamingo, son casi ahora mismo imposibles de derribar, por lo cual sería un éxito para Ucrania poder escalar la producción, pero no parece que ese sea el caso. Ucrania no puede, de momento, fabricar más que unas pocas unidades al mes, y eso, si consiguiese escalarlo, sí que sería un cambio de juego en la estrategia de la guerra. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina en Tallinn. A ustedes.
Y una delegación de los talibanes que actualmente gobiernan de facto Afganistán discutió este martes en la sede de la Comisión Europea en Bruselas la deportación a ese país de migrantes afganos en situación irregular. La Unión Europea celebró una reunión técnica con los responsables talibanes que obtuvieron un visado válido por solo un día. El objetivo es establecer mecanismos de repatriación de ciudadanos afganos y dar seguimiento a las conversaciones técnicas celebradas en enero del 2026 en Kabul sobre la identificación de los repatriados, la expedición de documentos de viaje y su retorno. Amnistía Internacional pidió a la UE que abandone los planes de deportación a Afganistán. Y nos vamos ahora de inmediato a la economía. Belén Palancar. Sí, gracias Silvia. Pues vamos con estas noticias desde Brasil. Y es que el bloque europeo ha anunciado en el Foro de Inversiones Unión Europea-Brasil que invertirá más de 135 millones de euros en el país, que serán destinados a 4 proyectos estratégicos de su iniciativa Global Gateway. Otro tema importante fue la explotación de tierras raras y minerales críticos. El comisionado europeo para alianzas internacionales, Josep Sikela, ha expresado el interés de la Unión por asegurar el acceso a estos recursos. Brasil posee las mayores reservas de minerales críticos después de China y una de las principales exigencias del gobierno de Lula da Silva es que estos recursos se procesen en su país con el fin de generar riqueza y evitar que Brasil continúe como exportador de materias primas. Conectamos en este punto con el periodista Marcelo Silva de Sousa, allí en Brasilia, para ampliar detalles. Marcelo, ¿por qué son tan importantes para la Unión Europea las tierras raras y los minerales críticos de Brasil en el actual contexto de competencia con China? ¿Qué tal, Belén? Probablemente haya que mirar hacia la encrucijada industrial en la que se encuentra Europa hoy, porque al mismo tiempo que se ha propuesto liderar la transición hacia una economía verde, todavía es fuertemente dependiente de Pekín en lo que refiere a algunos componentes como imanes de tierras raras que son fundamentales para la producción de baterías eléctricas y aerogeneradores. La mirada se posa sobre Brasil, que tiene la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, casi el 23% según diversos estudios, y está deseando generar sociedades con diversas economías, diversos bloques que no solo vengan al país a extraer estos minerales críticos, sino que también transfieran tecnología. El comisario europeo para la cooperación internacional dijo hoy aquí en Brasil, en el marco del Fórum de Inversiones Brasil-Unión Europea, que Europa le está proponiendo a Brasil una sociedad de beneficio mutuo, porque pretende llegar al país transfiriendo tecnología, cuidando los estándares ambientales y también cofinanciando el proceso de refinamiento de estos minerales críticos, y por eso espera Europa en Brasil contar con un socio confiable a largo plazo. Y Marcelo, de la otra parte, ¿qué beneficios concretos espera obtener Brasil de las inversiones europeas anunciadas en este marco del programa Global Gateway? Los dos conceptos clave para el ministro de Desarrollo brasileño, que también participó de este foro, son industrialización y valor agregado. Dijo que Brasil está intentando dejar atrás la imagen de un país que apenas exporta materias primas brutas con poco valor agregado, y por eso quiere alcanzar acuerdos para la transferencia de tecnología y para cooperar también en el proceso de desarrollo e industrialización alrededor de materias primas. Europa anunció las inversiones en 4 proyectos centrales centrados en infraestructura y conectividad, entre ellos una inversión de 260 millones de dólares en la extensión del cable de fibra óptica, el A-Link, que es responsable por la transferencia de datos de alta velocidad entre América Latina y Europa, y también una inversión fuerte en el Parque Verde del noreste brasileño, un área que apunta a convertirse en una gran productora y exportadora de hidrógeno verde, aprovechando la abundancia de sol y vientos en esa región de Brasil. Marcelo Silva de Sousa, gracias por esta información. Otro asunto, una ola de ventas en el sector tecnológico ha sacudido a los mercados de todo el mundo después de que las acciones de SpaceX se desplomaran un 16% el lunes. La inquietud se ha extendido este martes
a las bolsas europeas y asiáticas. Uno de los mercados más afectados ha sido el de Corea del Sur, donde cotizan algunos de los mayores fabricantes mundiales de semiconductores. La bolsa de Seúl ha llegado a caer un 10% en una jornada marcada por el nerviosismo de los inversores. Los temores comenzaron en Wall Street ante la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a endurecer su política monetaria este año, reduciendo el atractivo de las inversiones de mayor riesgo. A ello se suma la preocupación por las elevadas valoraciones alcanzadas por muchas empresas vinculadas a la inteligencia artificial y a la industria de los chips, dos de los sectores que más han impulsado las bolsas en los últimos meses. Y repasamos otros temas de actualidad económica de forma breve. En Alemania, el número de empresas insolventes alcanzó su nivel más alto en 13 años, según un cálculo de la agencia de información crediticia Credit Reform. En la primera mitad del año, casi 13.000 compañías se habrían declarado en quiebra. Los precios de la energía, la caída del consumo y la guerra en Irán explican las dificultades que atraviesan cada vez más empresas. Las ventas de autos eléctricos volvieron a subir en mayo en la Unión Europea en pleno aumento de los precios de la gasolina. Según la Asociación Europea de Fabricantes, las ventas de autos puramente eléctricos subieron un 43% en mayo. La situación del mercado estaría beneficiando a Tesla, cuyas ventas están mejorando en el mercado europeo después de la crisis del año pasado. Las ventas de Tesla se duplicaron en mayo hasta las 28.600 unidades. Hasta aquí la economía, pero nos vamos ahora a un aniversario. Silvia. Sí, directamente a Reino Unido, porque hoy se cumplen 10 años del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Han pasado 10 años, pero el debate no amaina. En el plano económico, la salida provocó una caída de las exportaciones británicas y la incertidumbre hizo mella en la confianza inversionista y en la creación de empleo. En otro capítulo, la inmigración disminuyó, pero no como la iniciativa soberanista prometía. En general, los partidarios del Brexit se escudan en que la medida no es del agrado de todos y que no responde a la voluntad mayoritaria. Sus críticos, en cambio, destacan la pérdida de oportunidades para toda una generación. Hoy, muchos de ellos impulsan iniciativas para estrechar nuevamente los lazos en el continente. Y analizamos este tema con Fernán González en Londres. Fernán, ¿qué tal? Bueno, el Brexit prometía devolver el control y fortalecer la democracia británica. 10 años después, ¿goza el sistema político de mayor legitimidad ante los ciudadanos o enfrenta una creciente crisis de confianza? Buenas noches, Silvia. Los hechos muestran que el sistema político británico hoy tiene menos legitimidad ante los ojos de los votantes. Desde los resultados del referéndum por el Brexit, el Reino Unido ha experimentado un periodo de inestabilidad política con 6 primeros ministros en tan solo 10 años. Los británicos desconfían de sus políticos y esto se traduce en un gran escepticismo sobre su capacidad para resolver los asuntos que les afectan, como el alto coste de la vida. Bueno, y la migración 10 años después del Brexit continúa dominando el debate político británico. ¿Por qué ha resultado tan difícil cumplir una de las promesas más emblemáticas de quienes defendieron la salida de la Unión Europea? Esta ha sido una de las grandes ironías del Brexit, que frustra a sus partidarios. Aunque se redujo la inmigración procedente de Europa, aumentó la llegada de trabajadores de Asia y África para cubrir vacantes en algunos sectores, lo que ha llevado a un alza y no a una reducción de los flujos migratorios. Esto en cuanto a migración legal. Por otro lado, si bien es cierto que el Reino Unido recuperó el control de sus fronteras, esto no significó una disminución del número de inmigrantes indocumentados que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Esto debido a que los acuerdos que tiene el país con Francia no han funcionado. Esto es una cuestión que tanto los gobiernos laboristas, o el actual gobierno laborista, como los anteriores conservadores, no han podido resolver, y que ha hecho que una gran parte del electorado dé su apoyo al partido de extrema derecha Reform UK.
Fernán, me dicen que tengo tiempo para hacerte otra pregunta. Entre algunos británicos crece la sensación de que el país ha perdido más de lo que ganó. ¿Puede esa decepción traducirse algún día en un regreso a la Unión Europea o el Brexit es ya un punto de no retorno? Yo diría que no en el corto y en el mediano plazo, pero con las nuevas generaciones que son más proeuropeas, es posible que en el futuro esto se produzca. Hay encuestas que muestran que la mayoría de los británicos consideran que fue un error. Sin embargo, regresar a la Unión Europea no es una prioridad debido a todo el coste político y social que conllevaría debido a las divisiones que existen en el país. Es decir, regresar no es una prioridad por ahora. Muchísimas gracias, Fernán González, desde Londres. Y este martes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de al menos 3 reclusos en solo 72 horas. También alertó de intentos de suicidio y de la persistencia de tratos crueles y degradantes que afectan centenares de presos políticos. Todo en un contexto de aparente cambio en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Apertura económica, giro en el discurso oficial y liberación de cientos de detenidos por motivos políticos, aunque otros siguen esperando. Venezuela es un país a la espera desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Los venezolanos son conscientes de que su país está tutelado por Washington. De ahí que los familiares de los presos políticos que aún siguen entre rejas protesten frente a la Embajada de Estados Unidos. Entonces, cada vez que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, hace mención de los presos políticos que están siendo liberados, que van a hacer, es que ellos salen y liberan un poquito. O sea, como para qué. Y eso se ha dado cuenta ya las personas y más. Según la ONG Foro Penal, desde enero fueron liberados entre 600 y 700 presos políticos. Quedarían más de 400, aunque las cifras varían. El gobierno anunció el cierre del helicoide, símbolo de la represión, pero no se ha desmantelado aún. Que el helicoide no debe ser netamente cerrado. El helicoide tiene que ser parte de una investigación porque aquí han muerto presos políticos bajo custodia del Estado. 3 presos políticos han muerto, entre esos mi padre, y hasta la fecha no hay respuestas oportunas. Es por ello que seguimos denunciando y visibilizando que en Venezuela hay más de 500 presos políticos siendo víctimas de tortura y de tratos crueles. Venezuela espera los próximos pasos. Mientras Donald Trump presume del 1.000.000 de barriles diarios que salen en dirección a Estados Unidos, el dinero no llega a los hogares venezolanos. Los más optimistas confían en que al menos pronto se celebren elecciones, como prometió el secretario de Estado. La solución para Venezuela pasa por unas elecciones libres y justas. No solo es lo correcto, sino que también es necesario para atraer la inversión que el país necesita. Pero para ello hay que crear condiciones adecuadas, medios de comunicación libres e independientes y espacio y tiempo para que los partidos políticos puedan organizarse y prepararse para participar en esas elecciones. El calendario lo marcará Estados Unidos mientras los venezolanos siguen resolviendo sus problemas más inmediatos, como sacar a sus seres queridos de prisión. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Estados Unidos impuso este martes nuevas sanciones a Cuba pese a las reformas económicas anunciadas por el régimen la semana pasada. El Departamento de Estado sancionó a 5 entidades estatales cubanas vinculadas al conglomerado militar Gaesa y a Ana Aline Lilian Rueda Cardero, que es la nuera de Raúl Castro. Washington aseguró que las medidas buscan frenar las actividades financieras y empresariales que sostienen al régimen cubano. Y en Perú, el candidato izquierdista Roberto Sánchez dijo que no reconocerá el eventual triunfo de su rival, la ultraderechista Keiko Fujimori, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sánchez solicitó anular los votos del exterior favorables a Fujimori, sosteniendo que hubo irregularidades. Keiko Fujimori lidera el conteo con el escrutinio del 99.7%, con una estrecha ventaja de unos 40.000 votos. Y en Alemania, los servicios de trenes quedaron paralizados este martes en todo el país debido a un grave problema técnico. Según la empresa de ferrocarriles alemanas Deutsche Bahn, el fallo afectaría al sistema central de comunicación por radio. Las causas del problema están aún bajo investigación.
Gran parte de Europa sufre estos días una ola de calor que ha disparado las temperaturas por encima de los 40 grados. Desde Reino Unido hasta Francia, Alemania y España, días abrasadores son seguidos por noches casi igual de calurosas. Decenas de personas han muerto, la mayoría en Francia, y los récords de temperatura causados en gran medida al cambio climático se suceden. Cae la noche en Sevilla, pero ni a estas horas bajan las temperaturas. Aquí, en el sur de España, la gente está acostumbrada al calor, pero este año es diferente. Para muchos solo hay una forma de sobrellevarlo. El ventilador y el aire básicamente las 24 horas del día, porque si no es imposible. En la calle, donde la gente intenta refrescarse tras el calor del día, continúan las temperaturas abrasadoras. Sí, porque el día como que te lo espera. Ves que de día estás acostumbrado, la siesta pues más o menos se sobrelleva, pero por la noche que crees que va a descansar un poco y a relajarse la cosa, al final nada. Yo vivo un sexto, el sol cae ahí, imagínate, calienta todo el piso y es súper difícil poder conciliar el sueño sin un ventilador o un aire acondicionado. En París, escenas similares. La gente acude más a los canales para refrescarse o escapan en los parques del calor sofocante en sus departamentos. Sí, hace muchísimo calor. Por eso prefiero estar fuera, en la noche. Francia acaba de vivir su noche más calurosa desde que comenzaron los registros hace 80 años. Como en muchas partes de Europa Central, la mayoría de los hogares franceses no tiene aire acondicionado. La situación es particularmente peligrosa para la infancia y los adultos mayores. El gobierno celebró una reunión de crisis luego de que se reportaran más de 40 muertes, incluidos 2 niños que fueron dejados en un vehículo. Esta ola de calor se debe a un domo de calor sobre la península ibérica, Francia y el sur de Inglaterra. Los expertos señalan el cambio climático como otra de las causas. En muchas partes del mundo, las temperaturas promedio ya han aumentado más de 1,5 grados por encima de niveles preindustriales. El secretario general de la ONU volvió a pedir acciones más firmes. Esta vez también criticó a la industria tecnológica. Llamo a todas las grandes empresas de inteligencia artificial a medir y divulgar públicamente el impacto ambiental total de sus sistemas, huella de carbono, de agua y uso del suelo, y a comprometerse a que todos sus centros de datos funcionen con energía renovable para 2030. No más costos ocultos, no más trasladar la carga a quienes menos pueden soportarla. Es momento de ser transparentes. Europa se prepara para muchos más días de calor. Se esperan récords de temperatura en todo el continente y un verano brutalmente caluroso. Con esto terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.